Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra corporación. En esta primera sesión del ciclo julio-diciembre 2026 nos acompaña el doctor Pablo Mijangos y González, corresponsal internacional por Estados Unidos de nuestra asociación. Bienvenido a Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, doctor Pablo Mijangos. Gracias por estar en esta serie de nuestra institución, compartiendo tu trayectoria, contribuyendo a esta memoria visual de la Honorable Academia Mexicana de la Historia. Gracias a ti, Araceli, por la invitación a participar en esta serie y también, pues gracias, como siempre, a todos mis amigos y colegas muy admirados de la academia. Pues mira, este espacio, esta historia contada desde lo personal, siempre tiene ese inicio, esas características de que no empezamos propiamente desde que estudiamos la licenciatura o hacemos estudios de posgrado. Y yo quisiera preguntarte, para empezar a introducir a este trayecto profesional, siempre hay un antes y a veces ese antes es siendo niño o siendo joven. Y yo te quisiera preguntar, ¿cómo fue que te interesaste, claro, por el derecho y por la historia? ¿Cómo fue este primer contacto con algo que haya marcado lo que va a ser después la trayectoria de Pablo Mijangos, el especialista, el doctor? Pues mira, entre ambas disciplinas, la verdad es que, bueno, mi pasión personal desde que era niño, la verdad ha sido siempre la historia, ¿no? Y si no fuera porque no me gusta estar mucho tiempo bajo el sol, también la arqueología me gustaba mucho cuando era niño. La parte del derecho en realidad no estaba dentro de mi rango de pasiones e intereses personales, pero pues mi padre trabajaba en el Poder Judicial. Ya después, cuando yo estaba en la preparatoria, mi hermano entró a estudiar Derecho. Entonces, bueno, también yo crecí en una familia donde a la hora de la comida, la cena y a veces el desayuno, pues se hablaba de casos judiciales, ¿no? De política. Entonces eso formó parte, digamos, también de mi historia personal. Pero pues desde siempre, desde niño, mi gran pasión era y sigue siendo la historia. ¿Tú recuerdas algún libro, algún hecho que te haya impactado justamente en esto de decir, bueno, yo quiero saber más de este proceso histórico o de esta novela o de este libro en particular? Pues probablemente sí, ¿no? Yo creo que mi interés por la historia era literalmente desde niño. Yo recuerdo en las clases de primaria, lo que a mí más me gustaba, por ejemplo, eran las clases de ciencias sociales en las que se hablaba del México prehispánico y de las pirámides y de las ruinas. Luego también, eh, pues en mi casa siempre había novelas y libros. Yo crecí rodeado de libros. Recuerdo de niño que me fascinaba, por ejemplo, leer estas novelas, pues que hablaban de un mundo del pasado, ¿no? Por ejemplo, las novelas de Emilio Salgari, ¿no? O ¿Sí? de Julio Verne, ¿no? Para mí, eso yo creo que fue más importante, ¿no? En el desarrollo de una vocación histórica que cualquier otra cosa. Y bueno, esto va a ir, por supuesto, acompañando esta primera etapa de formación, aunque como ya nos cuentas, de alguna manera la influencia de tu padre, de tu hermano,
pues te van orientando un poco a decir, bueno, pues también derecho está bien y te vas al ITAM. Y ahí terminas tu carrera. ¿Quiénes fueron también estas primeras influencias que tuviste en esta etapa de formación? Pues mira, yo la verdad es que yo escogí la carrera de derecho más por presión de las circunstancias, déjame ponerlo de esa manera, que por una auténtica vocación y amor por el derecho. Yo sufrí bastante la licenciatura, ¿no? Porque en realidad a mí me apasionaban, me interesaban otras cosas, pero pues bueno, yo había hecho el compromiso en mi casa de que yo terminaría la carrera de derecho y después me dedicaría a lo que yo quisiera. Y en realidad, pues como muchas otras decisiones importantes en mi vida, la verdad es que los factores que me llevaron al ITAM pues no fueron necesariamente los más inteligentes, ¿no? Mi decisión de irme al ITAM fue sobre todo porque en aquella época y contra lo que uno pudiera pensar, el ITAM era una universidad pues que tenía una oferta docente, perdón, bastante equilibrada, ¿no? Con bastantes cursos sobre humanidades, filosofía, economía, etcétera, eh, que permitían que no fuera una carrera, digamos, tan centrada en lo jurídico. Aún así, yo era buen estudiante, yo fui el mejor promedio de mi generación, pero en realidad, pues durante toda mi carrera yo me la pasé contando el tiempo hasta que llegara el momento de terminar. Durante la carrera, quizá las materias que más me llamaron la atención eran las que tenían que ver con teoría política, filosofía del derecho y derecho constitucional, porque eran, digamos, las que tenían un vínculo más natural, más evidente con la historia, ¿no? O con el mundo exterior que a mí me interesaba. Yo también había algunos cursos estupendos, ¿no? Sobre epistemología del derecho, sociología del derecho, que también me sirvieron bastante. Y en ese momento yo creo que varios profesores marcaron mucho mi trayectoria. Eh, Jesús Silva Herzog Márquez, que era profesor de teoría política y de historia constitucional, y además pues un intelectual, digo, eh, joven en ese momento, pero un intelectual destacadísimo, muy elocuente. Sin duda alguna, el doctor José Ramón Cosío, que era profesor de Derecho Constitucional y de Teoría del Derecho, y que también, con quien también pues, tuve el privilegio de colaborar como asistente de investigación en un momento en que José Ramón Cosío estaba ensayando una mayor apertura, ¿no? De la ciencia jurídica y de las discusiones constitucionales hacia ámbitos extrajurídicos, cosa que era muy rara en ese momento, a finales de los años 90. Entonces, también pues, la oportunidad de trabajar con Cosío fue muy importante. Hubo otros profesores también que me marcaron mucho en aquella época. En la parte jurídica, el exministro Carlos de Silva, que era una mente brillantísima. Y pues por azares del destino, también tuve la oportunidad de conocer en ese momento a un gran historiador. Eh, Fue en el año 1999 que cuando estaba tomando una de las clases con Chucho Silva Herzog, que me comentó que Enrique Florescano estaba buscando un asistente de investigación para un proyecto sobre pues, la formación del Estado Nacional en México en el siglo XIX, que sí me interesaba. Wow, pues sí. Y digo, yo leía historia por afición propia, ¿no? A veces recuerdo que en algunas clases que me aburrían muchísimo, como no sé, derecho mercantil o derecho fiscal, me llevaba libros de Edmundo Gorman o libros de Enrique Florescano para leer en clase. Eh, Digo, no me enteraba de la clase que estaba escuchando, pero sí del libro, ¿no? Entonces, claro, me pareció pues una oportunidad extraordinaria y tuve la oportunidad de colaborar con él como asistente de investigación. Y la verdad es que pues ese encuentro con don Enrique Florescano pues marcó mi trayectoria profesional porque pues, yo le comenté a don Enrique Florescano que a mí lo que más me fascinaba era la historia, que yo lo que quería era hacer después un posgrado en historia, incluso poder dedicarme a la investigación histórica y pues don Enrique en su
inmensa generosidad y sabiduría, pues me apoyó muchísimo y fue una gran guía, un gran mentor desde aquel momento. Claro, y ahí ese parteaguas, pues, define, me imagino, que tu llegada a la Universidad de Texas en Austin, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, ahora sí, la primera etapa del posgrado, que es la maestría, y luego el doctorado, ahora sí, te lleno a hacer lo que a ti te gustaba y a entrar en el mundo de la historia y la formación histórica. Sí, y mira, para mí también digo, las razones por las que me fui a estudiar el doctorado a Texas, a Estados Unidos, tienen mucho que ver con la influencia de don Enrique, que él, pues, la verdad es que no he conocido a nadie que leyera más que don Enrique estaba al tanto de los avances en la historiografía de cualquier campo, ¿no? Y en aquel momento él estaba muy entusiasmado por lo que se estaba produciendo en Estados Unidos. En el caso de Texas específicamente me comentó pues de un conocido suyo que había escrito un libro que le fascinaba, que era Mauricio Tenorio. Y dijo, bueno, Texas puede ser una muy buena oportunidad para ti. Y también me recomendó otras universidades. Y bueno, llegué a la Universidad de Texas y para mí pues fue pues como sentirme como un niño en la dulcería, ¿no? Porque eh, para mí significó como que se me abriera el mundo, estar de repente en una universidad con una un sistema de bibliotecas espectacular, con más de 8 millones de volúmenes en el propio campus de la universidad. La Universidad de Texas es famosa por esta colección mexicana y latinoamericana, la Benson, pero yo pasé más tiempo, de hecho, en la colección general, ¿no? En la Perry Castañeda Library, que era pues la colección de humanidades, ¿no? De historia de cualquier parte del mundo. Y para mí, yo recuerdo eh, una sensación de libertad, de fascinación, ¿no? De que se me abría el universo cuando me paseaba por esos estantes, ¿no? Ver libros muchas veces en idiomas que yo ni siquiera era capaz de leer. Y también, sin duda, pues la influencia de quien fue mi director de tesis, pues también mi guía en ese nuevo mundo que estaba descubriendo, Mauricio Tenorio, pues fue fundamental. Mauricio, pues es digamos, un historiador, no sé cómo definirlo, además de brillante, también un poco extravagante a veces, pero bueno, con con una erudición fuera de lo común y también alguien que era muy capaz, ¿no? de intuir, ¿no? los intereses, las posibilidades, ¿no? en los rasgos interesantes o las posibilidades en los temas que yo le comentaba. Y en aquel momento del doctorado, yo no tenía ningún interés en estudiar cosas de derecho. De hecho, mi doctorado era en historia eh, y eh, en realidad, pues yo en lo que más me concentré, estamos hablando también en un momento en que pues era predominante la historia cultural y en menor medida la historia social, pero sobre todo los años de hegemonía de la historia cultural. Pues a mí me interesaba una rama vinculada con eso, pero que era más tradicional, que era la historia intelectual y la historia política. Y dentro de ese universo había también, en parte, como un interés, una pregunta personal, no exclusivamente académica. Y yo tenía la pregunta, bueno, ¿cómo se adaptó el catolicismo a las transformaciones, la realidad, los paradigmas del mundo moderno? ¿No? Eh, un poco expresión, ¿no? de un historiador, pues, mexicano, católico, que acababa de llegar a un país muy distinto en aquel momento, Estados Unidos, ¿no? Un país muy moderno y también muy diferente al que yo estaba acostumbrado, ¿no? Y mi pregunta era, bueno,
históricamente la cultura católica, el catolicismo, cómo se adaptó, cómo reaccionó frente al mundo moderno. Esa fue como una de mis intereses capitales, ¿no? En aquel momento del doctorado. Y por eso mi primer trabajo, que nunca publiqué, ¿no? Porque creo que hay mejores trabajos al respecto, no me atreví a publicarlo, pero que fue mi primera aventura de verdad en el mundo de la historia, fue una tesina, no sobre historia de México, sino sobre historia de España. En este caso de un personaje muy interesante del catolicismo español del siglo XIX, Jaime Balmes, sacerdote catalán, eh, que también pues fue el gran bestseller del mundo eh, católico hispanoamericano del siglo XIX, y cuya obra justamente estaba marcada por esa pregunta, ¿no? De cómo se podía adaptar el catolicismo a la modernidad, a la revolución, al liberalismo. Cuando me topé con ese personaje dije, uy, aquí hay mucho material, aquí hay muchísimo de dónde cortar. Y yo recuerdo que a Mauricio pues le pareció pues muy interesante que yo siguiera ese rumbo. Eh, para mi tesis doctoral, eh, originalmente yo había pensado hacer algo más comparativo, ¿no? Entre, digamos, ese catolicismo español, ¿no? Y el catolicismo mexicano. Finalmente, pues yo pensaba volver a México, sabía pues que mi ventaja comparativa a la hora de hacer una tesis doctoral sería la historia de México. Eh, y en ese momento, pues me acordé de un libro que había visto por azar en la sección reservada de la biblioteca del ITAM, cuando todavía era estudiante de licenciatura, un libro publicado en 1849 que me pareció muy raro, ¿no? Que se titulaba Del derecho natural eh, en sus diversas ramificaciones, en sus principios y diversas ramificaciones, escrito por, en aquel momento, un canónigo, después obispo de Michoacán, llamado Clemente de Jesús Munguía. Es un libro raro, ¿no? Porque es un libro de un canónigo, de un obispo, de un intelectual católico, pero que refleja, digamos, la cultura jurídica ilustrada, ¿no? Que también adopta un lenguaje liberal y republicano que, digamos, no era común en el pensamiento reaccionario católico de la primera mitad del siglo XIX. Un libro también muy abstracto, al estilo de estos manuales jurídicos de finales del siglo XVIII. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no comparar a estos dos señores, a Munguía y a Balmes? Y conforme fui adentrándome en Munguía, me di cuenta de que era un personaje mucho más robusto, eh, increíblemente prolífico, y más interesante de lo que parecía, porque el señor no solo había sido un intelectual, un muy destacado intelectual, eh, católico en aquel momento, sino también un hombre de acción. Fue obispo y me atrevería a decir el líder intelectual del episcopado mexicano al momento pues del mayor conflicto de su historia, ¿no? Al momento de este choque abierto con la Revolución Liberal a partir de 1855. Entonces, me di cuenta que hacía falta trabajar a este señor, que era indispensable para entender siquiera eh, los temas, la dinámica, los motivos de conflicto a mediados del siglo XIX, y entonces decidí dedicarme exclusivamente a él, a hacer mi tesis sobre este señor, una biografía intelectual y política de Clemente Jesús Munguía. Claro, le dedicas ya toda la atención y me imagino que además por la época, no sé qué tantos retos tuviste para realmente integrar la biografía en estos dos polos, ¿no? La parte intelectual, la parte política y por supuesto, pues el ejercicio del canónigo, ¿no? Entonces, te vas a, incluso después de concluido el doctorado, a transformar esta tesis
en libro. O sea, quiere decir que le dedicaste realmente una buena parte de tu atención desde pues que estabas terminando la tesis doctoral y luego años después, ¿no? Sí, bueno, la tesis doctoral, digo, para cualquiera que estudie un doctorado, pues la tesis doctoral se vuelve parte de la vida diaria, uno desayuna, come y cena la tesis. Eh, yo a veces tenía, por ejemplo, una pesadilla recurrente que tuve durante algunos meses de trabajo, es que se me aparecía el obispo, ¿no? Caminando un pasillo, y yo le quería hacer preguntas, pero el señor no me escuchaba y se pasaba de largo, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, ese tema, pues, dominó mi investigación durante pues, la segunda mitad del doctorado. Y como decías, pues bueno, fue un reto hacer esa investigación, integrar las fuentes que necesitaba, porque no solo requirió leer la obra completa de Munguía, que fue el filósofo intelectual católico más prolífico de México en el siglo XIX. Ninguno se le acerca, nada más en el tamaño de la obra, ¿no? También una obra muy densa, bastante árida a veces. eh, y luego, pues toda su labor como obispo, todas sus relaciones políticas, eclesiásticas, para lo cual pues tuve que consultar diversos archivos, tanto en la Ciudad de México como en Morelia, y sobre todo un lugar que también me abrió una perspectiva mucho más amplia del personaje sobre México y sobre la época, que fue el Archivo Secreto Vaticano. Bueno, entonces llamado Archivo Secreto Vaticano, hoy día son el Archivo Apostólico, ¿no? El Papa Francisco le cambió el nombre. Y, digamos, la primera vez que me acerqué a ese archivo me di cuenta que México, pues definitivamente no era una isla y que para entender a México había que ver mucho más allá de México. Eh, que al menos para entender el catolicismo mexicano es indispensable tratar de adquirir hasta donde sea posible una perspectiva mucho más global, ¿no? Porque los procesos, las discusiones mexicanas no fueron en absoluto exclusivas de México. Claro, y porque además estamos hablando de relaciones entre monarquías, ¿no? No estamos hablando solamente de un espacio acotado a lo que fue el virreinato y después ya una república naciente, o sea, sino que hay múltiples conexiones que además se van a alargar después de 1821, ¿no? Y la iglesia sigue presente, ¿no? Pues digo, hasta nuestra época, pero bueno, con actores y con personajes que me imagino el obispo Clemente de Jesús Munguía te va a reflejar justamente eso y también por ahí va a venir el Estado, ¿no? También esa relación con el Estado, ¿no? Para terminar esta primera sección de nuestro diálogo que de entrada ya nos va a dejar como varias pistas para lo que vemos después en tu obra, pero no sé si quieras terminar haciendo alusión a algo que haya dejado esta investigación que después se convierte en libro o algo que te interese rescatar de esta primera fase en tu formación riquísima en Austin por esta relación con el doctor Florescano. Pues mira, yo lo que digamos, hay muchas cosas, no, necesitaría un programa para mencionar todo lo que le debo a mis maestros, ¿no? Desde el doctor Florescano hasta el ministro Cosío, indudablemente a Mauricio Tenorio y también a muchos otros profesores de mi doctorado. Pero, digamos, volviendo a esta pregunta que me hacías inicialmente sobre las relaciones entre historia y derecho, yo lo que, digamos, adquirí durante el doctorado fue justamente la perspectiva y la formación histórica. No logré abandonar de todo el derecho porque don Clemente de Jesús Munguía era abogado. Buena parte de su obra es sobre derecho. Y para entender los debates de la reforma liberal es necesario tener al menos un cierto dominio del lenguaje jurídico. Por algo hablamos de las leyes de reforma, ¿no? Muchas veces nos fijamos en reforma, pero nos olvidamos de la palabra leyes, ¿no? Hay
la reforma fue un gran conflicto entre abogados, ¿no? Entonces, digamos, esa parte de mi formación realmente yo la empecé a utilizar más ya al momento de acercarme a las fuentes, de analizar el pensamiento de Munguía, y eso pues me ayudaría más adelante, como platicaremos en su momento. Pues sí, siempre hay conexiones y yo creo que esta negociación con tus padres, al final de cuentas tuvo esa buena, ese buen cauce, ¿no? Por lo que va a venir después. Y eso es a veces lo extraño y lo maravilloso en nuestras trayectorias. Si te parece, justamente vamos a pasar al siguiente segmento para hablar de las relaciones iglesia-estado a partir de, ahora sí, ya tus aportes historiográficos como pues ya profesional y egresado del doctorado. ¿Te parece bien? Sí, Pues en un momento regresamos con el doctor Pablo Mijangos, corresponsal por Estados Unidos de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta con el doctor Pablo Mijangos y González, corresponsal por Estados Unidos de nuestra corporación. Querido doctor Mijangos, regresas a México y empieza una carrera muy intensa en todos los sentidos. En este segmento eh, quisiera que habláramos de tus aportes historiográficos y en efecto nos podríamos pasar no un programa, sino varios programas hablando de cada una de las líneas que vamos desarrollando, pero si te parece, vayamos entrelazando estos aportes a partir de las publicaciones, sobre todo a partir de los libros, de las ediciones que vas concretando. Y yo empiezo con el Nuevo Pasado Jurídico Mexicano, una edición de la Universidad Carlos III y la editorial Dickinson en 2011. ¿Cómo llegamos a esta publicación? ¿Qué vas entretejiendo en este Nuevo Pasado Jurídico Mexicano? sí, pues mira, te cuento un poco la historia de ese libro. Mi hermano, que hoy es abogado practicante, pero bueno, él hizo su doctorado en Derecho Constitucional en España, en la Universidad Carlos III. Durante algunos años también dio clases ahí y tenía un colega, Manuel Martínez Neira, en la universidad, pues con quien tenía una muy buena relación y mi hermano le comentó, oye, tengo un hermano historiador, ¿no? Y entonces Manuel Martínez Neira, que pues él se dedicaba a historia del derecho, me contactó y me dijo, oye, pues me gustaría publicar en nuestra revista, pues como una especie de balance historiográfico sobre el estado de la historia del derecho en México. Y pues yo la verdad por el compromiso personal con mi hermano y por ser responder a la invitación pues tan gentil de Martínez Neira, pues dije, acepté, ¿no? Pero pues, yo pensé, digo, yo la verdad aquí qué voy a hacer, ¿no? Entonces, pues durante mi primer año de trabajo en el CIDE, me dediqué a ese proyecto. Dije, bueno, me voy a poner al día en lo que se ha escrito sobre historia del derecho en México. Y me di cuenta de que en México, desde mediados de los 90 y hasta el año en que yo escribí eso, en 2010, 2011, la disciplina de la historia del derecho había atravesado por una transformación bastante significativa, ¿no? Que era necesario pues dar cuenta del enorme desarrollo, por ejemplo, de la historia constitucional, y también de la historia del pasado jurídico, cuyo epicentro, en mi opinión, estaba sobre todo la, en el redescubrimiento de la complejidad jurídica del siglo XIX. Y entonces, bueno, siguiendo el modelo de mi maestro Florescano, decidí escribir lo que originalmente lo había pensado como un artículo, pero se convirtió en un libro llamado El Nuevo Pasado Jurídico Mexicano. El título está tomado, ¿no?, de este libro historiográfico precioso que hizo don Enrique en los 90, El Nuevo Pasado Mexicano, donde él mostraba pues cómo nuestra imagen del pasado pues era completamente distinta gracias a estos aportes de la historiografía.
Y es lo que yo hice en ese libro. Y ese libro, pues que yo lo escribí por mi cuenta, ¿no? La verdad, bastante desligado, ¿no? Del circuito de historiadores del derecho en México, me acercó curiosamente a ese circuito, ¿no? Al poco tiempo me contactó Elisa Speckman, a quien pues yo no conocía de nada. Eh, y Elisa me invitó a participar en un seminario que se reunía alternativamente en la UNAM y en la Escuela Libre de Derecho, el Seminario de Historia Permanente del Derecho y la Justicia, que ella dirigía con Andrés Lira, que había sido fundado por Jaime del Arenal. Ujú, Eh, Ese seminario para mí también fue un punto muy importante en mi formación y en mi trayectoria como investigador, porque ahí también empezaron a ampliarse y a transformarse mis perspectivas sobre el tema que yo había estudiado en el doctorado, en este caso las relaciones Iglesia-Estado. Y aquí yo destacaría sobre todo la influencia del doctor Andrés Lira, de esta historia social del derecho y de las instituciones, pues que él impulsó desde sus seminarios en el Colegio de México a lo largo de toda su carrera. El doctor Andrés Lira me enseñó a fijarme en la experiencia cotidiana, la experiencia administrativa, la experiencia judicial de las instituciones jurídicas, no solamente en estos debates abstractos, amplios, ideológicos, ¿no? Que es en lo que yo me había centrado durante el doctorado, sino de ver lo que estaba pasando a pie de cancha, ¿no? De ver lo que estaba pasando en las oficinas de gobierno, lo que estaba pasando en los tribunales, de reconstruir esa misma historia pero literalmente desde abajo, desde el lugar donde se producía el papel del archivo, ¿no? Y eso también enriqueció muchísimo mi perspectiva, porque entonces me di cuenta de que sin duda era importante fijarse en los grandes debates ideológicos, en el ambiente cultural, pero también la experiencia de las instituciones era central. Y de ahí nació una serie de trabajos que yo reuní más adelante en un libro titulado Entre Dios y la República, sobre la separación iglesia-estado en México. ujú, Y ahí el tema es revisar ese mismo tema que yo había trabajado en el doctorado, pues la separación iglesia-estado, cómo un país católico pues había llegado a un conflicto religioso de esa magnitud, pero ahora básicamente asumiendo la perspectiva del gobierno, de la administración, de los tribunales, de la práctica cotidiana de las instituciones. Y yo lo que pude ver ahí es que la ruptura había obedecido sobre todo al fracaso de la llamada República Católica. Es decir, las instituciones de una república confesional no funcionaron en el México de la primera mitad del siglo XIX. Y eso es algo que reconocían tanto los partidos políticos, tanto los gobiernos, como la propia iglesia. Digamos, al adoptar esa perspectiva pude entender muchísimo mejor a don Clemente, ¿no? Porque digo, don Clemente se movía en una esfera de una abstracción extraordinaria, pero también en la realidad cotidiana del Obispado de Michoacán, desde donde se podía ver, por ejemplo, lo que pasaba con los tribunales eclesiásticos, con los recursos de fuerza, con las políticas desamortizadoras, con los juramentos religiosos, etcétera, 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 ¿no? Con el tema de la censura. Entonces, ese libro de alguna manera complementó lo que yo había hecho durante la tesis doctoral. Y aquí también quiero añadir la influencia de otras personas muy importantes en aquel momento, Brian Connaughton, ujú, Alejandro Mayagoitia, sin duda Erika Pani, quien había sido parte de mi comité doctoral, continuó siendo una influencia fundamental, ¿no? Durante mis años en el CIDE, sin duda alguna Jean Meyer. Entonces, para mí, esos años que pasé en el CIDE fueron como una especie de segundo doctorado, ¿no? Un segundo doctorado para volver a aprender y repensar
pues lo que yo creí que ya había aprendido de manera definitiva con mi investigación doctoral. Claro, y bueno, de alguna manera ya estos personajes, estos colegas, estos y estas colegas que van sumándose a tus tareas de investigación y de crear nuevos aportes, pues la Academia Mexicana de la Historia está ahí presente, ¿no? Prácticamente a una buena parte de los que mencionas forman parte de la academia, están cercanos a ti y yo me imagino que ese va a ser también como lo que va a ser el soporte para que después llegue el ingreso. Pero efectivamente, ya nos hablas de Entre Dios y la República, la separación de la Iglesia-Estado en México, y hacia 2018 también se publica la Reforma 1848-1861. Y viene toda esta discusión que has iniciado desde los cursos de doctorado, tu tesis doctoral, a venir a reforzar todas estas discusiones. ¿Cómo podríamos definir a Pablo Mijangos en términos de su propuesta justamente frente a lo que es esta visión que se tenía sobre la Iglesia y el Estado y esta separación que no sé si sea tan separación definitiva o en algunos momentos separación, pero en otros momentos una continuidad? Sí, déjame aclarar primero para la audiencia este libro que acabas de mencionar, el de la Reforma. Es otro libro historiográfico que forma parte de un proyecto que en aquel momento tenía la División de Historia del CIDE, dirigido por Clara García. Y la idea era hacer pues obras accesibles para presentar el estado, ¿no?, de las discusiones historiográficas sobre un cierto periodo de la historia de México y también una bibliografía lo más exhaustiva posible, ¿no? Son libros dirigidos a estudiantes. Y pues naturalmente, pues en teoría, ¿no? Yo era especialista en ese periodo, pero bueno, hacer una obra de esa magnitud también me llevó años y aquí agradezco públicamente la paciencia de Clara, que me esperó casi 8 o 9 años para que yo le entregara el manuscrito. Eh, pero bueno, justamente en el marco de esa revisión historiográfica, pues yo pensé muchas veces, bueno, ¿cuál es mi propuesta, mi postura al respecto? Y yo creo que a mí lo que más me interesa destacar, ¿no?, es lo poco útil que muchas veces resultan estas categorías, ¿no?, que utilizamos con frecuencia, ¿no?, de esta división tajante entre tradición y modernidad, o también la secularización inexorable, ¿no?, de la sociedad y la cultura mexicana, que muchas veces está presente en libros de texto, en obras de síntesis, ¿no?, incluso en obras de investigación, y que pues en realidad pues es bastante cómoda porque nos permite ordenar narrativamente un periodo que fue increíblemente complejo y caótico, ¿no?, como fue el siglo XIX. Entonces muchas veces nos quedamos con esa imagen cómoda de que, mira, había unos señores que eran bien reaccionarios, bien malos, y había unos señores que eran bien modernos y visionarios, que eran también muy buenos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fue la lucha entre el bien y el mal, una lucha pues que como cualquier película de Marvel está destinada a la victoria de los buenos, la victoria de los buenos que llevará a otra fase superior de nuestra dialéctica histórica, la revolución, y que desembocará en el glorioso presidente en turno. A mí ese tipo de narrativa histórica me parecía absurda, inútil, eh, podrá tener alguna relevancia política, pero no ayuda a comprender el pasado, no ayuda a comprender la historia. Y entonces yo lo que he tratado de hacer, por ejemplo, en toda mi obra sobre la reforma, el conflicto iglesia-estado, es mostrar la complejidad de ese momento, las ironías, las paradojas, la manera como los personajes fueron evolucionando, cómo se contradijeron a sí mismos, cómo unos católicos muy militantes y muy convencidos terminaron defendiendo la separación iglesia-estado, ¿no? Eh, Qué tan religioso era el liberalismo del siglo XIX. Digamos, eh, esa visión es lo que yo he tratado de comunicar en mi obra. Y también
en buena medida por la influencia de la obra del doctor Lira, insistir en la importancia de fijarnos en la experiencia de las instituciones, en lo que pasa a nivel de cancha, en los problemas reales que desembocan en grandes transformaciones políticas, jurídicas e institucionales. Sí, como una vida cotidiana en el marco institucional, ¿no? Que debe de ser también de suyo muy difícil, ¿no? Porque encontrar la normativa, la ley, el documento, pues eso pudiera ser difícil, pero bueno, una vez encontrando los archivos está perfecto. Uno hace el análisis y tú que eres experto, pues perfectamente podrás analizar y hacer algunas relaciones. Pero ir a la vida cotidiana, ir a esta parte mucho más del día a día, pues eso me imagino que debe tener su gran complicación para realmente ir a buscar fuentes que den cuenta de ello, ¿no? Y bueno, en medio de todo esto también te vuelves a encontrar ya en la actividad profesional editando otros libros como Derecho y Cambio Social en la Historia, con José Ramón Cosío, que vuelve otra vez a estar ahí presente, Erika Pani también, que está también presente en este trabajo. También Historia del Derecho, ¿para qué? En 2020, que es una obra coordinada. Y luego México y el Concilio Vaticano primero, aquí con otros colegas, con Matthew Butler, con Sergio Rosas. Entonces empieza ya a haber como una especie de varios grupos en los que está trabajando Pablo Mijangos, ¿no? Sí, pues mira, por mis intereses y mi formación, pues siempre he estado moviéndome entre esos dos mundos, ¿no? El de la historia del derecho y el de la historia del catolicismo. Déjame platicarte de las primeras dos obras colectivas y digo, si quieres después hablamos de otra obra que hice en esos años, una historia mínima de la Suprema Corte, pero si quieres esa la dejamos para un momento aparte. Sí. Eh, Esas obras colectivas que mencionaste, Derecho y Cambio Social en la historia, un poco refleja primero esa preocupación metodológica, ¿no? Que a mí me vino en buena medida del doctor Lira, pero también de conversaciones con José Ramón Cosío sobre cómo el derecho reflejaba o tardaba en adaptarse a los cambios sociales. Estamos hablando de los años 2013, 14, 15, 16, 17, que para cualquiera que tenga un poco de memoria pues de esa década, pues fueron años bastante convulsos políticamente, globalmente. Son años de la revolución digital, el ascenso de Donald Trump, los populismos, etcétera. Y entonces, pues bueno, estaba la pregunta de hasta qué punto estamos comprendiendo la magnitud, la dinámica, los ritmos del cambio social y cómo eso va a empujar o ha empujado históricamente el cambio jurídico institucional. Entonces, ese fue el tema de ese libro, del derecho y cambio social en la historia, que fue un proyecto patrocinado por el Colegio Nacional y el Colegio de México. Y también, ya para ese momento, pues ya después de varios años de colaborar con el Seminario de Historia del Derecho, de haber madurado más mi perspectiva también sobre la historia del derecho, en el seminario propuse que hiciéramos un libro, otra vez teniendo como modelo un libro, en este caso de los ochentas, Historia para qué, en el que había participado también el doctor Flores Cano y decir, ¿por qué no hacemos algo así, pero para la historia del derecho, ¿no? Con la participación de los miembros del seminario. ¿Por qué es importante saber historia del derecho? Y entonces ese libro es un pequeño manifiesto. Es un manifiesto con muchas voces, con muchas perspectivas, ¿no? Sobre por qué es importante estudiar historia para alguien que le interesa el derecho o también la historia, ¿no? En este caso, la historia jurídica, por qué es importante para alguien que le interesa el derecho o la historia. Entonces, es el manifiesto de una disciplina en proceso de transformación, ¿no? Que yo le recomiendo mucho a nuestra audiencia. El otro libro colectivo que mencionas, México y el Concilio Vaticano I, también refleja un poco la, la, mm,
la influencia, ¿no? de lo que estaba pasando en la disciplina y me atrevería a decir de manera más amplia en el mundo cuando yo era profesor en el CIDE. Y es este creciente interés en la historia global, transnacional, comparativa, internacional, ¿no? Mi ex departamento de historia, mi muy querida división de historia del CIDE, que había sido fundada por Jean Meyer, tenía como una de sus principales banderas empujar justamente la historia internacional y comparada, ¿no? De hecho, nosotros fundamos el primer programa de posgrado en historia internacional en México. Y ahí yo agradezco sobre todo la influencia de Jan, ¿no? Que Jan es un hombre universal, es un intelectual del mundo, que sabe todo, ¿no? Y bueno, Jan insistió mucho siempre que para entender el catolicismo mexicano había que entenderlo en el marco del mundo, ¿no? Algo que yo había intuido desde que visité por primera vez el Archivo Vaticano. Y entonces, me di cuenta, pues se aproximaba el 150 aniversario del Concilio Vaticano I. Me di cuenta que no, que realmente nadie o muy pocos historiadores se habían metido a explorar, ¿no? La influencia del concilio en México o la participación de México en el concilio. Entonces platiqué con dos colegas muy queridos, muy cercanos, Matthew Butler y Sergio Rosas. Les dije, bueno, ¿por qué no reunimos un grupo de colegas para discutir este tema, ¿no? La relación de México con el Concilio Vaticano I. Y de ahí salió pues esta obra colectiva. Eh, Digo, yo me siento muy orgulloso de todos los trabajos en cuya dirección he participado, pero especialmente de este, ¿no? Es una obra, es una contribución historiográfica significativa para repensar la República restaurada y el lugar de México en el mundo católico del siglo XIX. Y bueno, ¿qué nos deja? Ya enfatizarás, además de poner en el marco a México y el Concilio Vaticano I, pero ¿qué nos deja esta obra en términos de decir, bueno, estas fueron las relaciones y a partir de aquí siguió este tipo de relación, se rompió o continuó? Esa sería como una pregunta. Y podemos ir concluyendo este segmento hablando de esta historia mínima, esta otra publicación para que nos hables un poquito de ello. Y quizás, si nos da tiempo, yo espero que sí, simplemente que nos hables de qué fecha fueron los años en el CIDE. Y bueno, ya porque ya nos comentaste además que se hicieron grandes cosas con varios de los colegas, que tampoco creo que hay que echar de menos, ¿no? Creo que se hizo mucho, hiciste muchas cosas en el CIDE, empujaste muchas cosas junto con otros colegas y quizá valga la pena que con eso hagamos el cierre del segmento. ¿Te parece bien? Sí, mira, yo estuve en el CIDE del año 2009 al 2023, 14 años. 14 años, pues que vieron la transformación de la división, de mis propias perspectivas, de México, del mundo, ¿no? 14 años muy intensos, muy interesantes. Y bueno, continuando, por ejemplo, con este tema de México y el Concilio Vaticano I, vamos, para aquel momento México ya tenía un régimen de separación Iglesia-Estado. El Concilio Vaticano I fue el momento cúspide del ultramontanismo en el catolicismo global, pero justamente en esa obra lo que mostramos es, primero, que la participación de México no fue marginal, fue más compleja de lo que quisiéramos pensar, y que también México, la Iglesia mexicana, el Estado, el liberalismo mexicano, eh, estuvieron muy al pendiente de lo que estaba pasando en el concilio, en Europa y en el mundo, ¿no? A pesar de que son años de nacionalismo liberal, México no era una isla. Nuestros debates estaban fuertemente influidos, condicionados por lo que estaba pasando de manera más amplia en el mundo católico. Entonces no podemos entender el catolicismo ultramontano de finales del siglo XIX, no podemos comprender el liberalismo mexicano de finales del siglo XIX si no nos fijamos en ese momento clave que fue el concilio. Y respecto a este otro libro, La historia mínima de la Suprema Corte, que si quieres podemos hablar un poquito más
en el siguiente segmento. Por ahora lo que te puedo decir es que es un libro que nace de mi experiencia docente en el CIDE, eh, que nace sobre todo de un curso medio experimental que yo empecé a dar desde el año 2010, que se titulaba Historia Constitucional Comparada México-Estados Unidos, donde pues mi objetivo era familiarizar a mis alumnos del CIDE, mis extraordinarios y muy extrañados alumnos del CIDE, eh, en- con la forma en que se escribía historia del derecho, historia constitucional de Estados Unidos, con un énfasis muy fuerte en la historia del Poder Judicial y particularmente de la Suprema Corte. Y y ese libro me pareció como mi contribución, mi aportación a las discusiones historiográficas en el marco del centenario de la Constitución Mexicana de 2017. En aquel momento, pues mucha gente estaba centrada sobre todo en el Congreso Constituyente, Carranza, los ideólogos detrás de la Constitución, lo cual me parece muy importante y muy valioso. Pero en mi opinión era momento de hacer un balance mucho más amplio de la experiencia constitucional de México, sobre todo en el siglo XX. Cómo se había interpretado, aplicado o ignorado también la Constitución mexicana de 1917 a la fecha, ¿no? ¿Cuál había sido la experiencia de la Constitución? Y en mi opinión, y aquí creo que la influencia de Cosío, la influencia de la historiografía estadounidense es muy fuerte, en mi opinión, no hay mejor lugar para ver y analizar esa experiencia constitucional de México que la Suprema Corte de Justicia. Pues sí, yo creo que si quieres al final del siguiente segmento, volveremos un poquito con esta historia mínima de la Suprema Corte por varias razones. Uno, para hacer algunas recomendaciones a los jóvenes historiadores, sobre todo en este campo. Y dos, en el marco de lo que a futuro podemos hablar de proyectos de investigación que vienen para Pablo Mijangos. La verdad es que nos presenta un marco completo de cómo ha ido nutriéndose tu trayectoria, cómo se han ido fortaleciendo ciertas discusiones y ya los aportes que Pablo Mijangos está haciendo a la discusión historiográfica, tanto de esta relación Estado-Iglesia, pero sobre todo de este campo del derecho y esta relación con el ámbito social que desde varias vías estás abordando y que creo que ese es un aporte fundamental. Entonces, si te parece, regresemos en un momento para hablar de esto que se viene en puerta, también tareas editoriales, que hayas hecho un trabajo importantísimo, pero vayamos a ese tercer segmento que yo ya lo estoy esperando porque realmente es muy interesante escucharte y cómo nos vas llevando de la mano de un tema a otro. Entonces, si te parece, volvamos en un momento. ¿Te parece bien? Claro que sí. En un momento regresamos con el doctor Pablo Mijangos, corresponsal por Estados Unidos de nuestra corporación, para seguir hablando de estos temas sobre el ámbito jurídico, el derecho, la iglesia, que son temas que él ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. Volvemos en un minuto. Estamos de vuelta con el doctor Pablo Mijangos, corresponsal por Estados Unidos de nuestra honorable Academia Mexicana de la Historia. Y en este segmento me gustaría que pues siguiéramos dialogando, escuchándote, tan atentos a todos estos momentos que han perfilado esta trayectoria tan importante en el campo de la historia asociada a la iglesia, al derecho y obviamente hablemos de tus proyectos de investigación, también de las actividades de docencia, que me imagino que también ahorita tú decías, mis queridos estudiantes que tanto extraño. Eh, Cuéntanos un poco cómo ha ido cambiando este trabajo docente desde las aulas del CIDE, ahora a las aulas de una universidad como en la que te encuentras ahora en Estados Unidos. ¿Y qué ha ido pasando en términos de, bueno, hay cambio tecnológico?
Estamos también bombardeados por muchísima información que vamos perdiendo en el camino, pero también que vamos ganando en términos de hacer nuevas propuestas desde quien está al frente de un grupo, llámese de bachelor o de maestría o doctorado. Pues mira, aquí habría muchas cosas que decir. Yo lo que puedo señalar, ¿no? Es que me ha tocado ser profesor universitario en una época de cambios extraordinarios, de cambios tecnológicos extraordinarios, ¿no? Si uno piensa en el estado de la tecnología cuando yo era estudiante de doctorado, cuando yo empecé a dar clase en el CIDE, al momento actual que estamos viviendo, ¿no? Con el ascenso imparable de la inteligencia artificial, pues parece como si hubiéramos cruzado tres eras geológicas en 15 años, ¿no? Y eso pues ha supuesto un reto enorme en mi tarea como docente. Digo, yo le dejaré a mis alumnos pasados, presentes y futuros el juicio sobre si soy o no un buen profesor. No me atrevo a decirlo. Pero lo que sí puedo decir y que creo que es importante para quienes nos escuchan es que la tarea docente es indispensable al momento de crecer, de desarrollarse como investigador, como historiador. A veces tendemos a pensar que la docencia distrae de la obra, ¿no? Y pues bueno, puede ser, ¿no? Oye, si tienes que dar 6 clases por semana, pues sí, a lo mejor ya no te da tanto tiempo ni energía para escribir, pero la tarea docente, la enseñanza realmente, eh, digamos, en una dosis razonable, ¿no? Que se pueda sobrellevar, realmente enseña a pensar, a comunicar y a pensar la historia de otra manera. La enseñanza nos recuerda que siempre tenemos que tener presente a nuestro público, a nuestra audiencia, que siempre está esta cosa de la historia para qué es lo que yo quiero comunicar, ¿no? ¿Cómo lo debo comunicar? ¿Cómo lo debo escribir? Para mí eso quedó muy claro con ese libro que te comentaba al final del segmento pasado, La historia mínima de la Suprema Corte de Justicia, eh, que es el libro pues, que yo he escrito que ha tenido más eco, que ha circulado más, aunque no sea necesariamente el que refleje más mi trayectoria, pero sí el que ha circulado más, porque es un libro que nace de la docencia y es un libro pensado para una audiencia general sobre un tema de interés nacional. Entonces, para mí fue un reto escribir ese trabajo. Nunca lo hubiera podido hacer sin mi experiencia docente. Jamás, ¿no? Eh, la experiencia docente fue la que me enseñó a fijarme cuáles eran los temas clave, los temas importantes, los temas que despertaban más el interés de los estudiantes, la manera más pedagógica de comunicar, de organizar el material. Creo que en ese sentido la docencia es fundamental. Pero sin duda estamos en un momento complicado, en un momento muy difícil, ¿no? Creo que todavía nos falta mucho por entender sobre la inteligencia artificial. Yo no me considero un- una persona muy optimista al respecto. Creo que la inteligencia artificial, al menos la manera como nos estamos acercando a ella, está llevando al deterioro del desarrollo de habilidades básicas de lectura, de escritura, de análisis, de investigación. Creo que también nos hace falta como disciplina preguntarnos para quién estamos escribiendo. A veces siento que nos dejamos llevar por criterios de hiperproductividad, ¿no? Cuantitativa, que en el caso de México es muy fuerte por el peso del Sistema Nacional de Investigadores. Y lo que está sucediendo al final no es que nuestros alumnos lean nuestro trabajo, mucho menos el público en general, sino un chat de inteligencia artificial para hacer un resumen gratuito, ¿no? Entonces creo que hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer. Creo que la labor docente tendrá que adaptarse, tendrá que evolucionar, pero sin perder de vista que lo más importante al menos es comunicar pues nuestra pasión, nuestro interés sobre nuestra disciplina, la seriedad y nuestro compromiso con el rigor académico y con la investigación en fuentes primarias.
Claro, y también como Enrique Florescano también señalaba, ¿no? Eh, esta función social de la historia y esta función social que nosotros como historiadores deberíamos asumir de entrada, ¿no? En ese sentido, sí nos pone el reto de enfrentarnos al cambio tecnológico, pero sin olvidar que gran parte de nuestra labor está justamente en divulgar, en socializar, pues quizá más en divulgar y socializar para quienes hacen eco de nuestro trabajo. Pero sí tenemos que ser muy hábiles para que no perdamos también la oportunidad que brindan todas estas plataformas, sin que eso signifique que haya reduccionismos, que haya simplificaciones, y que volvamos como a esta era, yo recuerdo de las estampillas que nos dejaban comprar cuando niños, pero ahora en el campo del Google, ¿no? O de cualquier otra plataforma, ¿no? Y claro, pues ese es un compromiso que habrá de seguir evolucionando y que nosotros tendríamos que llevar a cabo sin duda, ¿no? Sí, 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 sin duda alguna. Y bueno, en esta tarea de presentar también aportes a la historiografía, hay otro campo que muchos de los colegas llevan a cabo y en tu caso creo que también, y que es la labor editorial. Tú has hecho aquí con la colección Historia del Derecho en América Latina de Tirando Blanche un trabajo importantísimo y bueno, siempre nos están invitando a comités editoriales que desde ahí creo que también tenemos una posibilidad de ir dirigiendo como eso que nos interesa que ciertos públicos o sobre todo los más jóvenes estén recuperando. ¿Cómo ha sido este trabajo de Pablo Mijangos en este ámbito de empujar desde los espacios editoriales esta tarea que nos compete a todos los historiadores e historiadoras? Pues mira, ese proyecto que mencionas, la colección Historia del Derecho en América Latina de Editorial Tirán, nació en realidad por la iniciativa, ¿no? Y por la generosidad del director de la editorial, Salvador Vives, y también de José Ramón Cosío, ¿no? Eh, los dos me comentaron que, oye, pues sería bueno que nos ayudaras a desarrollar una colección sobre historia del derecho. Pues le dije a Salvador Vives, bueno, déjame centrarme en México porque es el mundo que más conozco, pero él me dijo, no, 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 esta es una editorial española con ambiciones casi imperiales, ¿no? De expansión en toda América Latina. Entonces, finalmente hijos del Imperio Español, ¿no? Eh, entonces, queremos algo de historia del derecho en América Latina. Y bueno, pues ahí tuve que empezar desde cero, aprender ese oficio desde cero, integrar un consejo editorial con colegas tanto de México como de Hispanoamérica, Estados Unidos y España y empezar poco a poco a reunir obras, ¿no? Para un catálogo que ya al día de hoy ya ha rebasado los 30 ejemplares. Y me atrevería a decir que la contribución de esa colección es doble. Primero, porque estamos hablando de una editorial privada, sin subsidio de instituciones públicas, eh, pues que ya desde el año 2018 hasta la fecha ha seguido publicando obras que tal vez no tengan un valor comercial inmediato u obvio. Digo, no, no es que un libro sobre la historia de la codificación en Colombia pues se vaya a volver el gran bestseller, ¿no? Mañana, ¿no? Pero la editorial Tirant entendió la importancia, el valor, ¿no? De que una empresa comercial también ayude a la divulgación y a la publicación, en el sentido más literal, ¿no? De investigación histórica de alto nivel. También ha sido una oportunidad pues para expandir, ¿no? La comunicación entre historiadores del derecho centrados en México con colegas en Hispanoamérica y España, y sobre todo un lugar que nos permita no solo publicar la obra de autores consolidados, ¿no? O traducciones de obras importantes, sino también darle un espacio a jóvenes investigadores que acaban de concluir sus estudios doctorales
y a quienes les cuesta cada vez más encontrar un lugar donde publicar su tesis como un libro. Entonces, creo que esa ha sido la contribución. Yo estoy muy contento con esa labor y también muy agradecido con la editorial Tirant Lo Blanc, que nos abrió una puerta que ni siquiera, que ninguna institución pública nos hubiera abierto jamás, ¿no? Pues esta es una labor que también es loable. Y yo te preguntaría, ¿qué libro está en puerta y qué proyectos de investigación vienen para Pablo Mijancos? Mira, aquí te cuento primero que yo me decidí venir a Estados Unidos, tanto pues por problemas de la institución donde yo trabajaba, que son de conocimiento público, pero también por una razón, digamos, más positiva, ¿no? Eh, Cuando yo trabajaba en el CIDE, desde que yo trabajaba en el CIDE, me di cuenta de que era importante, que era urgente abrir las ventanas de la historia de México al mundo, ¿no? De leer a México en un marco muchísimo más amplio, un marco más comparativo, transnacional, internacional, global, como le quieras poner. Eh, el CIDE, sin duda, y ahí destaco mucho la importancia de Jean Meyer, ha sido pionero en ese tema, pero hay un gran reto en México, que es que en México nos faltan los recursos, las bibliotecas para hacer eso real, de verdad, ¿no? Si uno dice, oye, yo quiero hacer una historia muy comparativa, muy transnacional, y pues yo necesito acceso a colecciones bibliográficas, necesito acceso a financiamiento, que la verdad no está disponible en México. También ayuda mucho estar en contacto con colegas que no son mexicanistas, que trabajan otras latitudes, otros países, otros temas, otras cronologías. Y en ese sentido, Estados Unidos pues siempre ha sido un lugar muy atractivo para mí, ¿no? Porque los departamentos de historia en Estados Unidos pues son generalmente globales, ¿no? Oye, además de los profesores que enseñan historia de Estados Unidos, hay colegas que estudian África, que estudian Asia, que estudian América Latina, que estudian Europa. Las conferencias de historiadores son conferencias internacionales, ¿no? Donde hay mesas sobre Estados Unidos, sobre América Latina, sobre Europa y así sucesivamente. Entonces, para mí Estados Unidos ese era su valor. Y entonces el proyecto en el que yo estoy trabajando aquí, un proyecto que yo había empezado desde que estaba en México, pero que lo he decidido ampliar aprovechando pues, los recursos, las oportunidades que me da mi universidad actual, es, está vinculado con lo que yo he trabajado, la historia de las relaciones Iglesia-Estado, la historia también del derecho de las instituciones, pero a escala hispanoamericana y centrada en en una figura que probablemente mucha gente en nuestra audiencia no conoce, pero que es muy importante, los concordatos. Un concordato es déjeme ponerlo de esta manera, un tratado internacional, un acuerdo entre la Santa Sede como la cabeza global de la historia de la Iglesia Católica y un Estado, en el cual como el nombre lo dice, se restablece la concordia entre las dos potestades, resolviendo pues, los problemas más graves en la relación Iglesia-Estado en un cierto país. Eh, los concordatos permiten analizar las relaciones Iglesia-Estado como ningún otro tema, ¿no? Ahí es donde realmente se juegan todos los temas importantes, todos están ahí. Y en el caso mexicano, México nunca tuvo un concordato, pero sí hubo distintos momentos en que el gobierno mexicano trató de, pues de hacer esta negociación. Insisto, no debemos pensar el conflicto de la reforma como algo inevitable en lo absoluto. México desde la década de 1820 trató de negociar un nuevo marco de relaciones Iglesia-Estado mediante un concordato. Las negociaciones concordatarias más importantes tuvieron lugar en 1853 y 54, durante la dictadura de Santa Anna. Entonces, pues bueno, yo cuando estaba en México empecé a estudiar esas negociaciones con materiales sobre todo de los archivos vaticanos, pero revisando la documentación vaticana me di cuenta de que desde Roma, México era parte de un rompecabezas mucho más amplio y mucho más complejo. Un rompecabezas que
la curia romana llamaba la América Española, ¿no? Y realmente me di cuenta que para entender el conflicto mexicano, para entender la negociación concordataria en México, para entender nuestra reforma, había que leer eh, ese proceso, ¿no? de discusión y negociación de concordatos en toda Hispanoamérica a mediados del siglo XIX. México no se entiende solo, no tiene mucho sentido si lo ve uno aislado de todo lo demás. Hay que adoptar esta perspectiva global, ¿no? Desde Roma. Y entonces ese es el proyecto en el que estoy trabajando. Ese es el libro grande que me va a tomar varios años terminar y escribir, pero es una historia sobre los concordatos hispanoamericanos en el siglo XIX. Tanto las experiencias exitosas, ¿no? Que se logró negociar un concordato, fundamentalmente Centroamérica y Ecuador, como las negociaciones fallidas, ¿no? Que fueron los países grandes de la región, México, Perú, Argentina, Chile, eh, Bolivia, Venezuela y también, bueno, el otro caso extremo del continente, Colombia, ¿no? Entonces, realmente lo que yo quiero hacer ahora es aprovechar que estoy fuera de México para ver lo que estaba pasando a escala más amplia. Siempre, pues como dice la canción de Luis Miguel, con México en la piel, pero a mí lo que me interesa es ver hasta qué punto ese siglo XIX solo se entiende con esta perspectiva mucho más amplia, más global. Y eso realmente a mí me ha ayudado a redescubrir, a reinterpretar, a entender mucho mejor los temas que yo empecé a estudiar hace muchos años cuando era estudiante de doctorado. Claro, y me imagino que a descubrir muchas cosas que en ese momento no descubriste todavía de los archivos, ¿no? Por ser espacios tan completos y que, bueno, en unos estudios de doctorado acotados a una temporalidad, pues no te da el tiempo. Entonces veremos, no sé en cuántos años más, pero seguramente nos lo dirás cuando ya esté en puerta, esta publicación de México conectado al mundo, este México desde esta visión comparada con esta América Latina, este México transnacional, y que también yo te escuchaba y me llevaba a pensar, por ejemplo, estas redes eclesiásticas, ¿no? Que van a operar y seguramente ibas a encontrar personajes a los que también va a ser necesario biografiar por el peso que van a tener justamente en la red de comunicación eclesiástica. A mí me llama, por ejemplo, la atención mucho la rapidez con la que los mensajes desde Europa hasta América Latina van a llegar, se van a transmitir a través de los sermones, pero a través de otros espacios. Y es rapidísimo, o sea, uno pensaría que porque estabas alejado, tardaba muchísimo o había una cierta desconexión y no, o sea, hay una red completa y que bueno, esperando este gran estudio, pues que nos puedas, le des a México y a América Latina esta posibilidad de entendimiento sobre estas redes globales que operaban en este siglo XIX, ¿no? Claro, por supuesto, las redes, la circulación de los discursos y también la similitud de los problemas, ¿no? Cuando uno piensa en esos grandes temas del siglo XIX mexicano, ¿no? La desamortización, los fueros, el patronato, la educación, etcétera, eran problemas compartidos por todas estas repúblicas, por todas estas naciones creadas a partir de la desintegración del imperio español. Entonces tenemos una historia compartida con toda Hispanoamérica que realmente tenemos que reconstruir, ¿no? Porque a pesar de esta historia compartida, estamos muy acostumbrados a fijarnos solo en la nación. Ujú. Y incluso, digo, eso es algo que el propio Mauricio siempre me decía, no hay cosa más global que la nación. La nación es la idea de tener una nación es una cosa de consumo global, ¿no? Pues bueno, lo mismo, ¿no? Creo que no estamos solos en el mundo, a pesar de que la historia mexicana tiene sus peculiaridades, sus ritmos, sus rasgos específicos, pero para mí lo más importante es invitar a historiadores jóvenes, a nuestra audiencia, a lectores, a abrir las ventanas, ¿no? Y fijarnos más allá de México, ver pues
este espacio más amplio en el que se ha desenvuelto pues nuestra trayectoria propia. Sí, claro, y justo con lo que iba a finalizar es pidiéndote un mensaje y una serie de recomendaciones para investigadores, investigadoras que son jóvenes, que están en su preparación doctoral y que se interesen en estos temas. ¿Qué archivos, qué sugerencia les harías? ¿Qué personajes? Ya no abordamos el tema de los obispos, pero que también van a ser personajes importantísimos, van a tener una particularidad. Y bueno, tampoco abordamos, que igual se quede para otro momento, pero México tiene una base de impresión, o sea, tiene imprentas que van a hacer mucho más fácil también la difusión de todos estos mensajes. ¿Cómo estamos frente a otros países de América Latina que creo que hay menos participación en impresión de discursos, sermones, etcétera? Entonces, ¿qué recomendaciones y qué nos faltaría o qué dejaríamos por ahí para conversar en otro momento acerca de estos temas que manejas, querido Pablo? Mira, yo a investigadores jóvenes que nos estén escuchando, estudiantes de licenciatura, de posgrado, eh, digo, yo les puedo recomendar muchos temas, ¿no? En mis libros, sobre todo en los libros historiográficos, concluyen con una serie de invitaciones a explorar temas que nadie ha escrito. Ojalá alguien luego se tome la molestia de ver eso. Por ejemplo, creo que hay áreas de oportunidad gigantescas en la historia ambiental, ¿no? Sin duda en la historia comparada, en muchas cosas más. Pero lo que yo les invitaría es que sobre todo sean fieles a sus intereses, a sus pasiones, ¿no? Eh, Don Edmundo Gorman decía que los temas nacen del hígado, ¿no? Con esta brillantez y mala leche que caracterizaba a Don Edmundo, ¿no? Eh, Decir, bueno, cuando uno realmente se apasiona, se engancha con algo, de ahí sale un buen tema. Eh, creo que es un consejo muy importante, porque la única manera de sostener el interés en una carrera a lo largo de años, de décadas, es que uno se dedica a lo que uno realmente le apasiona, ¿no? Entonces, no dejarse llevar por modas o por la imposición de algún profesor, ¿no? Decir, oye, pues tú como eres mi alumno tienes que hacer mi tema y te fastidias, ¿no? No, realmente el mejor historiador es el que creo que trata de responderse las preguntas que lo consumen intelectualmente, ¿no? Y que sabe comunicar la importancia de esas preguntas no solo a sus colegas, sino a un público más amplio. Y en relación con eso también la segunda recomendación es no olvidar nunca eh, nuestra audiencia ampliamente entendida, no solo a presentes y futuros alumnos, sino al público general, a la gente que está interesada en saber de historia de México y de cualquier parte. Acordarnos que no estamos escribiendo solo para especialistas, eh, que debemos hacer el mayor esfuerzo posible por alejarnos, ¿no? de un lenguaje excesivamente técnico, esotérico, solamente para iniciados, ilegible, ¿no? Que tenemos que buscar que nuestra obra sea lo más accesible que se pueda, que es la única manera en que vamos a poder incidir en la conversación pública de una manera positiva y significativa, y también pues de acercarnos lo más posible a quienes pues como no están en el mundo universitario, pues muchas veces les cuesta acceder, ¿no? A todo lo que la historia académica puede ofrecer. Termino nada más contándote mi proyecto actual aquí, digamos uno de los que me entusiasma y me alegra más, que es trabajar con la comunidad mexicana aquí en Dallas. Aquí en Dallas tenemos más de 2 millones de connacionales, bueno, en toda la zona urbana, ¿no? Del norte de Texas. La mayoría de ellos, pues, son trabajadores con escolaridad promedio de secundaria. Y estamos hablando, pues, de una población equivalente al de una capital, de una entidad federativa, pero pues que carece pues de las instituciones culturales, educativas que están a disposición de cualquier persona en la Ciudad de México o en cualquiera de las grandes ciudades de la República. Y bueno,
con una comunidad, con una organización de migrantes de aquí de Dallas, estamos empezando, y también con el apoyo de la Academia Mexicana de la Historia, un proyecto de divulgación histórica dirigido a la comunidad de Dallas. Es un proyecto modesto, con recursos escasísimos, pero pues que hasta ahora ha funcionado bien. A mí la verdad pues es lo que me mantiene todavía más enganchado con el país, pues que no dejo de extrañar nunca. Pues si te parece bien, justo estas ligas con la academia, retomémosla de manera puntual, nada más para que en el siguiente y último segmento nos hables un poquito más de este proyecto con la academia, que de suyo a mí me parece ya un aporte muy importante a esta unión y esta recuperación de lo que están haciendo estos grupos con los que estás trabajando. Entonces, si te parece, pasemos al último segmento después de haberte escuchado y de haber realmente tenido esta, pues, calidez, pero también esta pasión por el trabajo que haces y que creo que distingue a muchos de los miembros, quizá a todos los miembros de la academia. Vamos a ese último segmento, si te parece. Estamos de vuelta con el doctor Pablo Mijangos, corresponsal por Estados Unidos de nuestra corporación, para culminar este diálogo que ha sido rápido, intenso, apasionado y rico, muy rico por donde se le vea. Permíteme leer, ya sé que no te gusta, ya sé que me vas a decir, Araceli, no, por favor, pero yo voy a citar algunos de los reconocimientos que has tenido a lo largo de tu carrera, como el Premio a la Excelencia Académica por el ITAM en el 99, la mención honorífica en tu examen profesional para graduarte como especialista en Derecho en el 2001, tu ingreso al hoy Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y que, bueno, después recorriste ya con otros niveles, una mención honorífica al mejor artículo en la categoría de Historia Política por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas de 2018, premio a la mejor reseña en la categoría Historia Política por el mismo comité en 2021, ingreso como miembro corresponsal internacional a nuestra querida Academia Mexicana de la Historia en 2024, nombramiento como presidente de la Texas Catholic Historical Society para el periodo 27-29 y bueno, o sea, esto que va siendo parte de nuestra trayectoria, pero quizá también esos otros aspectos que te motivan, como ya nos dijiste, y que te empujan, y satisfacciones que son más vistas desde el interior de Pablo Mijangos, y este acercamiento con la academia y lo que está sucediendo con este espacio que has abierto, que, insisto, a mí me parece muy importante y que no sé si nos quieras hablar un poquito más al respecto y alguna otra satisfacción o algunas otras satisfacciones que podamos escuchar de viva voz. Pues mira, para mí, pues una de los mayores orgullos que tengo en mi carrera profesional fue sin duda la invitación a formar parte de este claustro de la Academia Mexicana de la Historia, cosa pues que la verdad no me esperaba, ¿no? Pero que bueno, la acepté con muchísimo entusiasmo. Y digo, en la academia pues tengo muchísimos colegas, maestros, amigos, ¿no? Eh, los conozco personalmente a casi todos, los admiro muchísimo. A veces como que me da pena pues tutearme con ellos, ¿no? Pues porque yo reconozco que tienen unas trayectorias extraordinarias, ¿no? Pero bueno, creo que la academia, más allá de un espacio de reconocimiento profesional, a mí lo que más me gusta de la academia es que si al menos uno se fija en su experiencia cotidiana en la Ciudad de México, yo lo que recordaba en la Ciudad de México es esta labor de divulgación, ¿no? Completamente pro bono que hace la academia, de acercarse
de acercarse al público general, ¿no? Siempre hay algún ciclo de conferencias, ¿no? En el edificio principal de la academia. Y cuando uno va a esas conferencias, lo que uno ve es al profesor de secundaria, al alumno de prepa, al ama de casa, al cerrajero del barrio, ¿no? Eh, a nuestros vecinos de carne y hueso, ¿no? Y la academia está ahí para llevar lo mejor de la investigación académica a ese público. La verdad, a mí eso me fascina, me encanta de la academia. Creo que es algo que, pese a la escasez de recursos, la academia está haciendo estupendamente bien. Y en ese sentido, yo lo que quise hacer aquí es replicar esa labor, replicar esa experiencia con las comunidades mexicanas en Dallas. Yo sé que la magnitud del desafío es gigantesca, ¿no? Eh, que no siempre es fácil comunicar historia al público general, que no siempre es fácil acercarse a públicos que no son eh, los que estamos acostumbrados en ese pequeño mundo universitario, pero es fundamental. Es una labor que tenemos que hacer porque si no la hacemos nosotros, pues la hace esa historia chafita, politizada, polarizante, eh, como de influencer, que puede ser, pues, que puede vender mucho, pero que en realidad nada más contamina la conversación pública, eh, demerita el trabajo que realmente hacemos los investigadores y oscurece la comprensión del pasado, ¿no? Creo que si no queremos que esos, pues que alguien les llama, por ejemplo, falsificadores de la historia o malos divulgadores, ¿no? O esas visiones distorsionadas del pasado ocupen la conversación pública, nosotros tenemos que acercarnos a esa conversación, no hay de otra. Claro, y por ello conversaciones sobre historia desde el México de afuera. Exactamente. Ese es un proyecto que sin duda no es que vaya a dar de hablar, sino más bien abre la puerta para hablar a esos otros públicos, a esos otros grupos de personas que están allá afuera, que están en el otro lado. Bueno, yo estoy en otro lado, tú estás allá en el otro lado, pero que mantienen esa relación. Y así como nosotros, como tú, que quieres mantener tu relación con México, lo mismo sucede con estas comunidades. Yo creo que este proyecto es fundamental, es central para entender a esas comunidades que siguen ancladas también a México, pero que sin duda están generando huellas y raíces también en Estados Unidos. Entonces, sin duda, creo que es hermoso este proyecto y lo mismo que has dicho a lo largo del programa, darle peso y espacio a esas voces que hacen también esa vida cotidiana de ese mexicano que vive al otro lado o que regresa, que va, que viene, que genera los puentes y que nos mantiene pues vinculados permanentemente. Yo creo que es un gran proyecto. Sí, y bueno, ojalá salga. Afortunadamente, pues he contado con colegas tanto aquí en Dallas como en México que me están apoyando. Y bueno, la idea es ir aprendiendo sobre la marcha y escuchando a nuestra audiencia. Por ejemplo, en el ciclo de conversaciones de este año, los temas los propusieron pues mis anfitriones en esta organización que se llama Casa Guanajuato. Yo les pedí, bueno, ¿de qué les gustaría que platicáramos? Y ellos me hicieron una lista de temas, ¿no? Y entonces, pues bueno, estamos haciendo la conversación así. Yo espero que esto pues crezca, se enriquezca con el paso del tiempo. Y pues yo te agradezco enormemente la generosidad de tu tiempo, la generosidad para hablar de ti, de tu trayectoria. Este espacio es para generar esta memoria visual que me parece tan importante, que me parece también también motivadora para quienes nos escuchan y para que vean que todos los miembros de la academia en algún momento fuimos niños, jóvenes, estudiantes interesados en cierta línea motivados por distintas personalidades
y henos aquí, ¿no? Transmitiendo y haciendo también valer este oficio que es el de historiador, el ser historiador, historiadora, difundiendo, divulgando lo que hacemos. Yo te agradezco enormemente por estar el día de hoy con nosotros y espero que a todos les haya causado esa vibra tan intensa que generas, querido Pablo Mijangos. Oh, gracias a ti por invitarme y a nuestra audiencia por acompañarnos. Pues estaremos en otro diálogo, pero bueno, mientras despidiendo aquí al doctor Pablo Mijangos con pues una sonrisa en la boca y esperando ver muchas actividades de ti para la academia. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron en esta transmisión. Buenas tardes.